Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, si la tensión en el cable BC es de 145 libras, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que tenemos una fuerza aquí que vale 145 libras o tiene una magnitud de 145 libras. Y lo que requerimos es la fuerza resultante que sumaría esta fuerza y esta fuerza. Recordemos que para nosotros poder sumar dos fuerzas, lo que tenemos que hacer primero que nada es determinar sus componentes. Tenemos que ordenar de alguna u otra forma nuestras fuerzas para que podamos sumarlas entre sí. Es decir, ¿qué son las componentes? Cada una de estas fuerzas tiene una componente en X y una componente en Y. Estas componentes las necesitamos obtener para así tener la componente en X de esta, la componente en X de esta y la componente de X de esta. Y así, después de obtenerlas, las vamos a sumar, porque ya todas van en la misma dirección, ya todas irían en X. Lo mismo pasaría con las componentes en Y. Entonces, para obtener las componentes vamos a auxiliarnos de lo que tendríamos aquí, los triangulitos que nos están dando. Recordemos que el triángulo de fuerzas que se forma sería un triángulo semejante al triángulo que está indicado ahí. Entonces, vamos a ir haciendo de uno por uno. Voy a nombrar a esta como mi fuerza 1, a esta como mi fuerza 2, a esta como mi fuerza 3. Entonces, para la fuerza 1, vamos a utilizar la notación vectorial y vamos a utilizar el triángulo que tenemos ahí marcado. Que el triángulo que tenemos marcado es este que está aquí, lo estoy poniendo en negro. Ese triángulo lo voy a poner aquí a la derecha, tiene de base 84, que es esto que tenemos aquí, tiene de altura 80 y tiene una hipotenusa de 116. Ese triángulo sería un triángulo semejante al triángulo que nosotros armaríamos con las fuerzas. En este caso, con esta fuerza de 145 libras. Entonces, el triángulo de fuerzas sería de esta manera. Tenemos 145, tenemos en horizontal la componente en X y en vertical la componente en Y. Esta le puedo llamar F1X y esta le llamaré F1Y. Entonces nosotros sabemos que nuestra fuerza 1 de manera vectorial sería F1X en dirección de Y, es decir, la componente en X en dirección de Y. Esta en este caso va a ser negativa porque va hacia la izquierda, más la componente vertical que sería F1Y en dirección de J. Esta es positiva porque va hacia arriba. Entonces ahora para determinar el valor de cada una de esas componentes, pues lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro triángulo que tenemos aquí. Recordemos que al ser dos triángulos semejantes, las relaciones entre sus lados se van a respetar. Entonces, F1X va a ser igual a lo siguiente. Tendremos que es menos 84 entre 116 que multiplica a 145. Entonces 145 es la magnitud, que es esta, y tenemos que multiplicar por 84 entre 116. O si lo quieres ver de alguna otra manera, también se puede poner al revés, da exactamente lo mismo, se puede poner 145 por 84 entre 116. Es exactamente lo mismo, independientemente de que esto vaya antes que el otro. Esto sería en dirección de Y. Además de esto, tenemos la componente vertical en Y. La componente vertical en Y sería más 145, nuevamente la magnitud aquí, que multiplica a 80 entre 116, que es el número de aquí. Esto sería en J. Si nosotros resolvemos las operaciones que tenemos aquí, entonces obtendríamos que esto es menos 105 en Y. Y si nosotros resolvemos esto que tenemos aquí, sería más 100 en J. Entonces, esto que tenemos aquí ya serían las componentes de nuestra fuerza 1. Tendremos que nuestra fuerza 1 va a ser igual a 105 en Y negativo más 100 en J. Vamos ahora con la fuerza 2. Para la fuerza 2, ¿cuál es el triángulo que vamos a usar? Este que está indicado aquí.
tenemos que ese triángulo visto un poco más grande sería un triángulo de base 3, altura 4 y la hipotenusa vale 5. Vamos ahora con la fuerza. La fuerza 2 estaría de esta manera. Tenemos la fuerza 2. Tenemos una componente horizontal que sería F2 en X y tendríamos una componente vertical que tendríamos F2 en Y. Entonces, para expresar F2 de manera vectorial, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que tendrá que ser menos F2X en Y menos F2Y en J. Ambos son negativos porque el en X va hacia la izquierda y en Y va hacia abajo. Entonces, por eso, ambos serán negativos. Entonces, aquí tendremos lo siguiente. Tendremos, como sabemos que la fuerza vale 100, la componente horizontal será menos 100, que multiplica a 3 entre 5. 3 entre 5. Además de esto, tenemos la componente vertical que también será negativa, será también 100, que multiplica ahora a 4 entre 5, esto en J. 4 entre 5. Si resolvemos nosotros las operaciones que tenemos ahí, entonces tendríamos que la componente en X, o esta que tenemos aquí, sería de menos 60Y, y la componente en Y, o esta que tenemos aquí, sería de menos 80J. Ya tenemos aquí las dos componentes de nuestra fuerza F2. Vamos ahora con nuestra fuerza F3. Para la fuerza F3 tenemos que usar el triángulo que tenemos aquí. Tenemos un triángulo, lo voy a poner aquí en grande, que tiene de base 12 y de altura 5 y la hipotenusa es 13. Y por otro lado, la fuerza que tenemos aquí es una fuerza de 156. Tenemos nuevamente una componente en X y una componente en Y. La componente en Y la voy a llamar F3Y y la componente en X la voy a llamar como F3X. Entonces, otra vez, nuestra fuerza F3, escrita de manera vectorial, será la componente en X, que en este caso va a ser positiva porque va hacia la derecha, F3X en Y. Y la componente vertical será negativa, tenemos menos F3Y en J. Para determinar las componentes, pues es muy sencillo, como lo hemos hecho los otros dos casos anteriores. Usaremos los datos del triángulo y usaremos los datos de nuestra fuerza. Entonces tendremos que la componente horizontal será 156, positivo porque va hacia la derecha, que multiplica a 12 entre 13. 12 entre 13. Esto sería en Y menos 156, que multiplica a 5 entre 13. Esto sería en J. Si nosotros simplificamos lo que tenemos aquí, entonces tendríamos que es 144 en Y. Y ahora esta operación de aquí tendríamos que es 156 por 5 entre 13. Es menos 60 en J. Ya tenemos ahora nuestras componentes de nuestras tres fuerzas. Tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Ya que tenemos las tres, entonces ahora podemos sumarlas. Recordemos que la resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Nuestra fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Como ya lo tenemos aquí todo ordenado, es muy sencillo porque al final de cuentas, cuando sumemos la fuerza 1 con la fuerza 2 y con la fuerza 3, lo único que estaremos sumando son las I's con las I's y las J's con las J's. En otras palabras, los números verdes con los números verdes y los números azules con los números azules. Entonces, al finalizar esto, es como si estuviéramos sumando nada más esto que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante va a ser la suma de estos números y la suma de estos números. En este caso, nuestra fuerza resultante va a ser de menos 21 en Y, menos 40 en J. Estas son libras. Entonces ya nada más la respuesta de nuestro ejercicio sería que la fuerza resultante es de menos 21 en Y, menos 40 en J libras. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.